Buenas tardes, hoy les hablaremos sobre el derecho romano y algunas de sus características. Se entiende por derecho romano a una serie de escritos de aquellas autoridades que fueron consideradas en la antigua Roma como autoridades en el discernimiento de lo justo e injusto, iuris prudentes, especialmente de la colección antológica de esos escritos, hecha por el emperador Justiniano, a la que ésta agregó otra menor de leyes dadas por los emperadores romanos anteriores y las suyas propias. Los jurisprudentes romanos se interesaban por encontrar y conservar las soluciones convenientes para los conflictos que surgen entre las personas acerca del aprovechamiento privado de las cosas. Sus soluciones debían ser aplicadas por los jueces al dar estos sus últimas sentencias en los litigios causando por tales conflictos. Estos juicios, por referirse a intereses personales, se llamaban privados, iudicia privata. Como estos conflictos se referían al aprovechamiento de cosas, el derecho correspondiente puede llamarse también patrimonial. Las cuestiones de organización pública, impuestos, de penas a los criminales, etc., que podían dar lugar a juicios públicos, solo empezaron a interesar a los jurisprudentes en un momento relativamente tardío de la historia de la jurisprudencia romana. El objetivo de nuestro estudio es el derecho privado romano, que es el verdadero ius de los romanos, la obra maestra de su jurisprudencia, pues esta es la fuente primaria del ius. Elemento de derecho privado romano. Fuente. Es una metáfora para designar las formas de producción del derecho. Para el estudio de un derecho histórico, como es el de la antigua Roma. Estas fuentes de producción, en cuanto se materializan en textos, son también fuentes de conocimiento. Constituyen el objetivo principal del estudio, por cuanto la historia jurídica es ante toda historia de textos. El estudio del derecho romano concretamente tiene por objetivo dos textos, sobre todo los corpus iuris. El estudio elemental de derecho se designa como instituciones, pero también se llaman así las materias que se acogen en aquel estudio y conjunto de las reglas jurídicas que se refieren a ellas. Se habla como institución de la propiedad, la herencia, el matrimonio, etc., o de divisiones menores, compra-venta, colación, dote, etc., que aparecen también como parte iuris. De la estabilidad de estas materias que se dividen en el estudio jurídico deriva otra acepción más estricta de la palabra institución, en el sentido de entes cuya estructura y función no dependen de la autonomía privada, como son las corporaciones públicas y también el matrimonio, aunque se contraiga hoy por convenio contractual. De ahí en el nombre de institutos que se da a esos entes, principalmente los de fines docentes, científicos o artísticos. El uso del instituto para designar instituciones del sistema jurídico es un italianismo. Nuestra disciplina se divide en historia, que se refiere especialmente a las fuentes e instituciones del derecho romano. El conocimiento del derecho romano es además para el estudio del derecho un poderoso auxiliar. Ilustra que salvo Inglaterra, donde se aplica el derecho consuetudinario, el derecho romano constituye la esencia de las principales legislaciones europeas. Así, por ejemplo, el derecho alemán es una combinación del derecho germánico y de la Roma. España tiene como conocimiento legislativo el derecho romano y el derecho canónico. Y en Italia el Código Civil de 1865 tuvo como fuente de inspiración las leyes romanas, lo cual indica que muchos ordenamientos jurídicos del mundo se encuentran íntimamente ligados al derecho romano, porque tomaron de él sus instituciones, fundamentos y principios. El derecho romano es indispensable para comprender la historia y la literatura romana. En Roma dice petit más que en cualquier otra parte. Los ciudadanos, por inclinación natural y por el sistema de organización judicial, estaban instruidos para la práctica del derecho.
También el lenguaje de los historiadores y literarios de Roma están profundamente impregnados de dichas dos características, quedando muchos pasajes sin comprender por parte de quienes ignoran el derecho romano, de lo cual da fe desgraciadamente en las traducciones. El derecho romano tiene como una utilidad histórica afirmar que la legislación romana tiene por orígenes las costumbres y el derecho romano. Recuerda que títulos enteros del Código Civil, especialmente la teoría de las obligaciones, han sido extraídas del derecho romano. Por consiguiente, sostiene que para un cabal entendimiento de sus disposiciones es fundamental conocer las leyes antiguas, de donde ellas nacen, pues es el medio más seguro de conocer, apropiarse de su verdadero espíritu y de apreciar su valor. El derecho romano debe ser estudiado como modelo. Sostiene contingente han inspirado u orientado una legislación determinada para las posiciones iusnaturalista. La expresión principios generales de derecho se refiere a los principios universales y eternos de la justicia. La escolástica viene del latín schola, que significa escuela. La escolástica es la enseñanza y la doctrina de la escuela, a saber, la filosofía y la teología enseñadas en las escuelas.